Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lynn Puellos y bienvenidos a Lynn Books. El día de hoy les vengo con un nuevo reto, el reto del lector 2020, el cual encontré en la página de Instagram de la librería Abaco Libros y Café de Cartagena de Indias. ¿En qué consisten estos retos? Consiste en que mensualmente vamos a estar leyendo un nuevo libro relacionados a algunas de las temáticas que ellos plantearon en relación a este mes. Este video va en relación al mes de enero y en el cual había que escoger un libro que fuera de alguno de los invitados del iFestival 2020 acá en nuestra ciudad. Entonces me puse en la tarea de buscar quiénes eran los invitados, sus obras y todo ese tipo de cosas que ellos habían hecho. Y encontré uno en especial que me llamó la atención. El libro es llamado Almas Grises del señor Philippe Claudel. El señor Philippe Claudel es nacido en la ciudad de Francia, en la ciudad de Nancy, el año de 1962. Novelista, guionista de cine y televisión. Tiene muchas obras espectaculares, pero a mí esta me llamó mucho la atención por su nombre y la sinopsis que tiene. Bueno, ahora hablemos de la obra. Esta obra se desarrolla en el año de 1917, en la Primera Guerra Mundial en Francia, pero no es una obra que comienza, no es una obra lineal, porque es una crónica, pero no se desarrolla linealmente, sino como que da saltos en el tiempo a épocas, en años anteriores, en el presente, incluso a un futuro, por así decirlo. Esta obra la relata un narrador, el cual nunca se le menciona el nombre, el cual nunca tenemos ahí como que decir, esta persona fue la que encontró esto y así se llama, solamente podemos decir el narrador. Él comienza relatando esta historia 20 años después del suceso. El suceso fue el caso del asesinato de una niña de 8 años en la ciudad, que nunca se dice el nombre. Podemos decir que el pueblo X, yo lo llamo así, el pueblo X, en diciembre de 1917. Pero ¿por qué él comienza a relatar esta historia? Primero, porque no hubo una investigación a ciencia cierta y profunda sobre la muerte de la niña. Solamente hallaron unos culpables X para ocultar la historia o para ocultar a alguien. Nunca se dijeron, no, este fue el culpable, nunca se investigó nada. Porque siempre cuando se hallaba como una solución a hallar al culpable, había algo que ocultaba esa información y dejaban a ver a la gente como unas locas y no les creían, por así decirlo. En cada capítulo nos hablan sobre un personaje. Un personaje que nos cuenta una historia gris, una historia triste, porque la historia no es ni de blancos ni de negros, sino de un almas grises. No en la historia cada uno de esos personajes nos cuentan sus problemas, nos cuentan sus angustias y nos cuentan cómo se sintieron incluso antes del asesinato de la joven Bella. Una niña de 8 años que lamentablemente murió estrangulada y la encontraron a la orilla de un canal del pueblo. Comienza también hablando del fiscal, espérate, que se me olvidó, ¿no? Comienzan hablando del fiscal de Stinat, que viene siendo el principal sospechoso que tiene el investigador en ese entonces, pero que nunca se atrevió y no sabe por qué a buscar las pruebas necesarias para culparlo a él. Cuando la niña falleció ya llevaba un año retirado de su puesto de juez, perdón, no era un fiscal, era un juez, y el fiscal encargado en ese momento ni siquiera se inmutó en averiguar por qué la niña había muerto estando a pocos pasos de su casa. Luego de que sucede este caso, él hace una retrospectiva en el tiempo con relación a la vida del fiscal y nos cuenta que era una persona muy solitaria, el cual tenía muchos traumas familiares, ya que nunca vivió con su familia cerca, siempre estudió como en un orfanato y cosas así, alejado de su hogar, y que su padre simplemente lo intentó tener alejado de su realidad y él estaba contento con eso. Cuando se casa y tiene su esposa, la cual fallece a poco tiempo de casado, él se encierra en su palacio y no se preocupa por conseguir familia y nada por el estilo. Pero sí sentía una gran atracción por la pequeña niña y una profesora que llegó al pueblo en el año de 1914. En el pueblo suceden muchas cosas en el cual cada uno de los personajes, como ya había dicho, está marcado por una situación específica. Es cuando el fiscal, el juez de Stinat, encuentra la visita de la profesora Licia. En ese momento su vida da un
giro en ese instante y se siente atraído por ella y presta más atención a él. Pero nadie se imaginaba por qué él sentía esa atracción por esa persona y cuál era el pasado de Lise. Nadie sabía de dónde venía, solamente se asumía que era una persona que venía del norte de Francia y hasta ahí. Pero cuando ella se suicida es que comienza una investigación luego de que mucho tiempo, cuando el fiscal fallece, es que se dan cuenta del por qué ella se suicidó. Cada personaje está marcado por la historia, sí, pero cada personaje cuenta una historia muy diferente y no se enfoca de manera lineal en el caso como tal de la niña, de por qué la niña falleció y quién fue el culpable de eso. Y la historia nos cuenta de que el señor Mirks, el que fue el juez en ese momento, después que Destina se retira y esas cosas, fue el encargado de llevar el caso de la niña, pero nunca hizo como una investigación, se preocupó por qué le pasó las cosas. Simplemente cuando llegaron dos jóvenes que se habían escapado de su, ¿cómo es que se dice? Cuando uno huye cuando tú estás reclutado en las filas armadas y te vas ahí. Algunos centímetros más tarde. ¿Cómo que llama? 2000 años más tarde. El juez Mirks en ese momento decide hallar los culpables del asesinato de la niña y simplemente se enfrasca en culpar a dos jóvenes que habían abandonado las filas de la guerra porque estaban en guerra. Estaba a un lado la ciudad en donde ellos vivían y en donde habían cometido ese crimen, pero aún así al otro lado del pueblo estaba la guerra. Y dos jóvenes escaparon de esas filas y buscaron la forma de regresar a su casa. Cuando los encuentran a ellos, simplemente los señalan y los declaran culpables. Pero aún así uno de ellos dice que sí, fue el culpable para salir libre de toda culpa y de toda cosa, porque a la final ellos los iban a fusilar por haber escapado de reclutamiento como tal. Pero nadie se preocupó en saber a ciencia cierta si habían sido ellos. Solamente una persona, y era el investigador, que nadie escuchaba en ese momento. Y nadie escuchó. A los dos jóvenes, uno se suicidó y el otro lo asesinaron. Y ahí se cerró el caso. Años después, cuando el fiscal Destina fallece, es el investigador quien otra vez decide tomar el caso y ver qué pasa, por qué sucedió las cosas y estas cosas. La ayudante o la ama de llave del fiscal le entrega las llaves a para que revise la casa y vaya a ver todas las cosas que él tenía ahí y sus pertenencias. Y es cuando él se da cuenta de muchas cosas y es cuando todo tiene sentido. Cuando él llega a la casa y revisa todos los cajones y revisa de que había una vista plena hacia el canal donde la niña había encontrado fallecida y hacia la casa donde la profesora vivía, que también se suicidó, él encontró un cajón que estaba cerrado y una de las llaves que él tenía podría abrirlo. Al abrir encontró un libreto rojo o un cuaderno rojo que tenía la profesora Alicia siempre con ella, y en ella relataba su historia. Era como un diario de cartas que ella tenía hacia su amado, el cual estaba en guerra, pero que ella no sabía que él estaba muerto. Siempre le escribía, pero nunca encontraba una respuesta. Hasta que un día, y fue el día en que ella se decidió suicidarse, recibió la noticia de que él había fallecido, y por eso tomó esta decisión. También encontró el investigador 3 fotos, una de la esposa de Destina, una foto de Alicia y una foto de Bella. Las 3 fotos parecieran que fueran tomadas en 3 épocas distintas de la misma persona. A la final, el fiscal murió sentado en el parque frente a su casa. Como dije antes, cada capítulo tenía un personaje marcado. Y en sí, aún no me explico por qué el fiscal encargado, el juez encargado en el señor Mirks, en ese momento, ¿por qué no culpó a Destina? Pues se tenían la mala, por así decirlo, se odiaban, no se podían ver, simplemente se trataban porque trabajaban juntos y ya, hasta ahí. Pero puedo intuir de que él evitó este escándalo, ya que tenían el mismo nivel económico, los mismos estudios y pues eran colegas.
Y también estaba un ruso que apoyaba a Mirks en todo, que estaban ahí juntos, que fue la persona que también obligó a ocultar mucha información sobre el caso para desviarla a otras cosas. En conclusión, este libro es muy interesante, pues trata una temática que yo personalmente nunca había tratado con relación a estas cronologías que no son lineales, pues te dan un viaje en el tiempo que tú quedas wow, pero aún así te conectan en la historia inmediatamente. Siento que actualmente encontramos esas situaciones en donde nosotros nos sentimos cohibidos por nuestros sentimientos y emociones y a veces podemos evitar o olvidar ciertas cosas para darle como más prioridad a lo que sentimos emocionalmente. Y esto lo pasó al inspector. El inspector sintió fuertemente la muerte de su esposa, aunque su hijo haya nacido. Pero les hago un spoiler más. Él mató a su hijo, mató a un bebé y hizo pasar a su hijo por muerto recién nacido. Y él lamentó tanto esto hasta su muerte. Y lo escribió en los últimos capítulos del libro. Así que chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, comenten, suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones y compártanlo. Espero que me dejen muchos comentarios para ir mejorando poco a poco y nos vemos en un próximo video. Bye.